temas que quizás escuchamos. No son ese tipo de predicaciones alegóricas en las que nos emocionamos y estamos ahí preparando y buscamos una y otra vez cómo Dios quiere presentarla a nuestra vida, sino esta palabra es clara y es directa y necesitamos conocerla. Empezamos hablando acerca de las señales que están por cumplirse y muchas que ya se han cumplido. Estamos en el libro de Apocalipsis. Y les dije al inicio, cuando se predica acerca de estas cosas, nunca es para traer miedo al corazón, para manipular las personas, sino para crear conciencia. Les decía, los profetas que Dios usó para escribir el Apocalipsis, Daniel también, que Dios lo usó para escribir esa revelación que se conecta directamente también. Nunca fue con el afán de poner miedo en las personas, porque sí encontramos a través de todo el Antiguo Testamento una y otra vez profecías en el Nuevo Testamento que hablan a nuestra vida, y siempre que estamos hablando es profecía que está llegando a nuestra vida, Dios hablando a nosotros, pero había un propósito y era crear conciencia. Y Dios quiere que para este tiempo que estamos viviendo tengamos conciencia de lo que está pasando. No vivamos la vida como sea, como si fuera cualquier día, sino dice la palabra que como sabios aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos tener conocimiento y vivir como sabios, no con temor, aunque esto debería causar algo a nuestra conciencia. Le decía yo a mi esposo, que estuvo predicando la semana pasada acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, y le decía yo a él, ¿cuántas personas crees que de verdad crean que la iglesia va a ser arrebatada? ¿Cuántas personas, solo de las que estuvimos en el servicio, verdaderamente crees que piensen que Dios puede venir en cualquier momento y arrebatarnos de este lugar? Y es increíble que el ateo hable acerca de esto, los científicos hablen acerca de esto, y la iglesia esté dormida acerca de estos temas. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente creemos que Dios puede venir en cualquier momento y arrebatar nuestra vida? Díganme si usted lo cree. Amén. Eso crea conciencia en nosotros. En mí crea conciencia. Cuando estamos pasando también tanta lluvia, tantos vientos, y allí en nuestra casa se escucha muy fuertísimo el viento, quizá por la montaña, pero se escucha tan horrible en la noche que de repente yo desperté y pensé, ¿y qué tal que Cristo viniera en este momento? Y me decía mi esposo, yo también lo pensé. ¿Por qué? Porque hay una conciencia despierta en nosotros que nos recuerda que Dios está a las puertas. Y no vamos a vivir con miedo, pero sí vamos a vivir preparados, porque Él puede llegar en cualquier momento. Imagínense, ¿cuántos de los que están aquí tienen en el Evangelio, vamos a decir, 5 años? Poquito tiempo. Levanten la mano los que tienen como 5 años de convertidos. Los que tienen 10. Los que tienen 10 años. Los que tienen 20 años. Imagínense qué vergüenza sería, aparte del dolor que vamos a atravesar, a nosotros los cristianos que nos gusta tanto guardar el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Cuidar el testimonio, representar bien a Cristo. Pero qué vergüenza sería que se diera el arrebatamiento y que nos quedáramos aquí. Qué vergüenza sería el que en apariencia profesamos una vida de santidad y de relación con Cristo, y cuando la verdad se viera, nos encontráramos. Sería vergüenza para las dos partes, pero qué terrible. Eso ha despertado conciencia en mi vida. Yo quiero irme con Cristo, hermanos, para que valga la pena. Tantas cosas nos hemos negado al mundo, hemos dejado la vida, que quizás usted recuerda cuando se convirtió, cuánto trabajo le costó dejar ciertas cosas. A mí me costó mucho trabajo. ¿Sabe qué me costó mucho trabajo? Dejar el baile, la música, porque me encantaba y no podía. Y sé que el Espíritu Santo es poderoso, porque solo Él pudo hacerlo, porque se fue de un momento a otro. No lo deseé más.
porque nuestra carne lo desea. Y hemos dejado tantas cosas y vivimos nuestra vida todos los días tratando de agradar a Dios, para al final, como dice el dicho, morir en la orilla. Tanto sacrificio, tanto tiempo nadando para quedarnos en la orilla, no valdría la pena. Necesitamos estar preparados, listos, y que cuando se escuchen los rumores, ya está la guerra, ya está pasando esto, aleluya, porque nos vamos de esta tierra a un lugar donde dice la palabra, no hay sufrimiento, no hay tristeza y no hay más dolor, a una eternidad con Cristo para siempre, gozando de su presencia. Entonces estuvimos hablando, el pastor estuvo hablando la semana pasada acerca del rapto, cómo va a suceder, cómo va a pasar, cómo hay mucha gente que está escrito en la palabra, no va a haber muerte, sino que será arrebatado. Les dije que no confundamos la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. En el arrebatamiento nos encontramos con Jesús en las nubes, ¿recuerdan? No dice que Él va a descender, dice que nos encontraremos con Él en las nubes, nuestro cuerpo será transformado. Y en la segunda venida de Cristo, Cristo viene aquí a la tierra con su iglesia. Son dos cosas separadas. Primero es el arrebatamiento y de ahí se empieza a desatar todo lo demás. Y eso quiero que estemos hablando hoy. ¿Qué va a pasar después de que la iglesia sea arrebatada? ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que estén en una vida de comunión con Cristo. Dice la palabra específica que Él viene a buscar a su iglesia. ¿Y una iglesia cómo? ¿Quién se acuerda? Sin mancha y sin arruga. ¿Quién planchó su ropa el día de hoy? Porque le aseguro al hermano José, a ver, voltea y ve si tiene arrugas en su camisa. Ya se le hicieron arrugas. Aunque la planchó lo más perfecto posible, después de usarla se hacen arrugas. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando nuestra vida, estar cuidando nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro comportamiento, todas las cosas. No ganamos la salvación por obras, por fe tenemos la salvación al creer en Jesús, pero las obras es resultado de. Por eso fe se traduce, como no muchas veces nosotros decimos, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En sí la palabra del original, la raíz es obediencia. Cuando usted cree, su vida cambia. Cuando usted cree, se nota que usted es cristiano. Su carácter empieza a cambiar. Su corazón se va pareciendo más al corazón de Cristo. El carácter cristiano se ve en nuestra vida. Eso significa ser cristiano, no solo tener un nombre. Entonces Dios viene a buscar a su iglesia. Y lo que sucede aquí en la tierra, el futuro después del rapto, está escrito en la Biblia y vamos a ver qué es lo que va a pasar. No porque lo vayamos a vivir, dígale al que está a su lado. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, pero necesitamos tener conocimiento, porque ¿cómo le vamos a hablar a otros si no sabemos lo que va a pasar? A veces alguien se acerca y nos hace preguntas y no tenemos el conocimiento. Y le decía, a veces agarramos pedazos de cada lugar porque no escudriñamos la palabra. Y el deseo de Dios es que conozcamos a profundidad todas las cosas. Nos vamos a ir ahí al libro de Apocalipsis, porque Dios a través de su palabra nos va a enseñar el día de hoy qué va a pasar después del arrebatamiento. Vaya ahí a Apocalipsis 1:3. El último libro de la Biblia. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurado, feliz, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice bienaventurado, feliz, dichoso el que lee las palabras de esta profecía, pero no solo el que las lee, sino también y las guarda. Y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo, ¿qué dice ahí, hermanos? Está cerca. El tiempo está cerca. Apocalipsis es un libro de profecía y nos habla de cosas que van a pasar en un futuro, y se une también
con la profecía del profeta Daniel y con el Evangelio de Mateo, que también Jesús habló profecía ahí. Estudiando las profecías a profundidad nos damos cuenta, decimos, no sabemos cuándo va a ser la venida de nuestro Señor. Él habló ciertas palabras, señales que hemos visto todas cumplirse ya. Pero también hay algo que habla la palabra y siempre ha estado ahí y siempre ha mencionado, se deja ver a través de todo lo escrito, deja ver a Israel como el reloj de Dios. No sabemos cuándo, pero a través de las profecías vemos el cumplimiento, cómo va cada una de ellas, y vemos que este pueblo, cuando volteamos hacia allá y vemos cosas que están pasando, que han sucedido ya, nos damos cuenta que es el reloj de Dios. Hay un sinfín de profecías que se han cumplido. Por ejemplo, Dios le dio a Daniel una profecía 550 años antes de Cristo. Profetizó acerca de la muerte de Jesús, acerca de la muerte del Mesías. Imagínense, una profecía que se da tantos años antes y la gente conoce, escucha y llega el tiempo del cumplimiento y nosotros decimos, entonces eso es para creer. Ya nuestras generaciones nos enseñaron, pero aún así mucha gente no creyó, mucha gente no ha creído. Él recibe también de parte de Dios otras profecías que anuncian todo lo que sucedería con el pueblo de Israel a través de los siglos. Habló que Jerusalén primero sería destruida, después sería restaurada y se cumplió en los tiempos de Nehemías y Esdras. Habló también de la muerte de Jesús, de las 62 semanas, y se cumplieron milimétricamente, exactamente al tiempo. La profecía dada por Daniel se cumple con la muerte del Mesías. También habló acerca de la expulsión de los judíos de su tierra, lo que Dios les había dado, cómo iban a salir de ahí fuera. Pero también habló acerca de volverlos a reunir nuevamente después de determinado tiempo. Esa profecía la encontramos en Ezequiel 36:24. Si ustedes saben en su Biblia, busque Ezequiel 36:24 y ahí habla de la reunificación del pueblo judío. Dice que Dios iba a volver a reunirlos nuevamente en su tierra, los iba a agarrar de diferentes naciones y los iba a volver a reunir. Y ellos estaban esparcidos, su tierra les fue quitada, el templo fue destruido. Dice aquí la palabra, Ezequiel 36:24, yo los tomaré de las naciones. La profecía para el pueblo de Israel, yo los tomaré de las naciones y los voy a recoger de todas las tierras y los voy a traer nuevamente a su país. Ellos estaban todos esparcidos, salen de allí, se cumple la palabra de Dios, el juicio por su desobediencia. Estaban todos regados, pero en 1947 empiezan nuevamente todos a reunirse. Su nación se les había sido quitada y vuelve nuevamente a establecerse Israel como una nación. Algo imposible de esperarse o de creer, porque el pueblo, al estar disperso, no había fuerza, no había poder en ellos. El poder está en la unión y ellos están, de verdad, la palabra de Dios se cumplió. Fuimos sacados de nuestra tierra, no tenemos nada, pero Dios había profetizado acerca de nuevamente reunificarlos y nuevamente volver a ser nación, y se cumplió, hermanos. Entonces, si vemos profecías dadas tantos años antes y con el paso del tiempo se vuelven a cumplir, ¿quién nos dice que lo que está escrito para tiempos futuros no se va a cumplir? Yo no sé si a veces es la falta del conocimiento, que no escudriñamos la palabra y no nos damos cuenta de las verdades de Dios. Dios lo ha escrito y como lo ha escrito se ha cumplido, pero aún así muchas veces no lo creemos. Entonces Dios le da una profecía a Daniel. Quiero que vayan por ahí a Daniel 9. Si no tiene Biblia, use su celular, lo que se le haga más fácil, pero corrobore las escrituras. Eso es lo que es importante, que usted sepa que esto está escrito y que no es un invento de nadie. Ahí está escrito en Daniel 9:1, dice la palabra de Dios: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Aquí Daniel empieza a recibir la revelación de parte de Dios. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esa es la famosa profecía de Daniel de los 70 años. Pero esta palabra 70 años, en el hebreo es la palabra Shavua, que traduce semana 7. Semana 7. Y es como todo se va ligando. Y a veces gente dice, ¿de dónde sacan que va a haber el arrebatamiento y que después viene la gran tribulación, el tiempo de paz, los primeros 3 años y medio, y que después vienen otros 3 años y medio de destrucción? ¿De dónde lo sacan? Todo está escrito, solo tenemos que buscarlo, porque Dios ha dejado todo escrito. Muchas cosas que a veces no entendemos, todo está ahí. Entonces vemos aquí, la profecía que él está dando dice que entonces habrá una Shavua, que son 70 veces 7 sobre el pueblo de Israel. ¿Alguien trae una calculadora? O puede usar la calculadora ahí en su teléfono. Vaya ahí y multiplique las 70 semanas por 7. ¿Cuántos años le da? 490. Los mismos años que Daniel profetizó sobre el pueblo de Israel. 490 años que tendrían que pasar sobre el pueblo de Israel en el tiempo de Daniel, y pasaron hasta Cristo 483, y ahí se detuvo el tiempo. 483 para que la parte final que no se ha cumplido se cumpla. 7 años de diferencia, 7 años en los que entramos o entran las personas que se quedaron aquí después del arrebatamiento, después del rapto. No podemos creer que el arrebatamiento sería después de estos 7 años o en el medio, por las señales que da, por cómo dice que pasará, por lo que Dios habla acerca de su iglesia. Porque, hermano, está el pueblo de Israel, que es el elegido de Dios. Su pueblo desde el inicio. Está la iglesia, que somos nosotros, los que no éramos hijos, pero que hemos sido injertados, que Dios nos ha adoptado. Y la profecía para la iglesia se cumple ahí, cuando viene Él y recoge su iglesia durante el arrebatamiento. Pero de ahí empieza entonces la profecía para el pueblo de Israel. A veces decimos, ya el pueblo está fuera, solo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Pero no, Dios hizo un pacto con ellos. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios no miente? Y Dios no rompe sus pactos tampoco. A nosotros somos bienaventurados. Dice que nos ha dado un mejor pacto con mejores promesas. Y lo leemos, lo encontramos ahí, ahí nos metemos. Pero hay un pacto que Dios hizo con su pueblo y se tiene que cumplir hasta el final. Leemos en Jeremías 37, vaya ahí por favor. Jeremías 37. Amén. Dice ahí la escritura, cuán grande, pero primero hace una exclamación. Esa palabra es cuando usted está asombrado por algo. Algo le asombra cuando, por ejemplo, usted quizás estaba manejando y de repente había un accidente en la carretera y usted ve que fue desastroso, que hubo muertes, mucha sangre, y usted pasa y da esa exclamación. Ese es el que está hablando aquí, una exclamación de terror, de miedo, de asombro. Y dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a este tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa la nación de Israel, para Israel. Dice, pero de ella será librado. Es que hay una cosa, ¿por qué Dios no menciona aquí la iglesia? Nosotros, los gentiles. Porque el deseo de Dios es que nosotros en ese rapto, en ese arrebatamiento de su iglesia que hablamos, seamos todos arrebatados. Pero no todos van a ser arrebatados y se van a quedar aquí a ver el cumplimiento de esta profecía. Y decimos, eso lo preparó Dios para nosotros, eso fue preparado para el pueblo de Israel. Pero ¿quién se va a quedar aquí? El que no haya creído su palabra, el que no haya creído su promesa y que el día de su venida no esté preparado para irse con Él. Como a veces decimos, Dios es tan bueno, tan lindo, tan amoroso,
que cómo Dios pudo haber creado el infierno para nosotros los seres humanos si nos ama tanto. Y es cierto, Dios no creó el infierno para nosotros. Dice la palabra, está escrito. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero entonces, ¿cómo la gente no toda va al cielo? Porque nosotros decidimos si queremos ir a lo que Dios creó para nosotros. Recuerda, Adán y Eva en el principio los puso en Edén, paraíso. Y ellos decidieron no habitar en ese lugar de paraíso. Ellos decidieron no habitar en ese lugar donde no había llanto, no había dolor, no había tristeza. Ellos decidieron, Dios los puso ahí, pero ellos decidieron. Dios nos da capacidad de decidir a dónde quieres ir. Alguna vez cuando evangelizábamos, alguien me decía: ¿usted cómo sabe a dónde va? ¿Cómo tiene tanta seguridad? No sabemos, el infierno es en la tierra. Es porque no hemos leído. Yo tengo seguridad a dónde voy, no porque soy muy buena, sino porque he creído en el sacrificio de Jesús en la cruz. A través de eso tenemos salvación y creemos que un día estaremos para siempre con Él, porque Él lo ha escrito y es su deseo para cada uno de nosotros. Y si nos ama tanto, dice la palabra, que tanto nos amó al mundo, la humanidad entera, que se despojó de lo más amado para Él, de su Hijo, para que viniera a dar la vida. Pero después ahí dice al final, para que todo aquel que en Él crea, una promesa condicionada. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, o sea, si yo decido creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si yo decido no creer en Él, ¿para qué quiero ir a pasar una eternidad a un lugar que no me gusta? Aquí en la tierra no puedo adorar unas cuantas horas. Dice que la eternidad será adoración de día y de noche. Aquí en la tierra no me gusta hacer buenas obras. ¿Para qué quiero ir a un lugar donde la persona, sus pensamientos son de bien? Nos habló de 70 semanas, 7 años, y nos habla a través de escrituras 3 años y medio de paz. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y después el resto, 3 años y medio de tribulación. ¿Qué va a ser lo primero que va a suceder? La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 11, nos habla acerca de 2 testigos. En cuanto la iglesia sea quitada, sea arrebatada, vienen los 2 testigos y nos dice exactamente cuánto tiempo van a estar profetizando. Su tarea de ellos va a ser llegar a esta tierra, empezar a hablar, empezar a profetizar al pueblo de Dios para que tenga oportunidad. Dice Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña. Esa revelación Dios se la da a Juan. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y ahí vemos otra de las señales que se cumplió. La iglesia ya no está aquí y esta señal se cumple. La restauración, la edificación nuevamente del templo. A este tiempo decimos, ¿cómo va a pasar si sus enemigos están apoderados de ese lugar? Mira cómo es Satanás, que siempre quiere imitar las cosas de Dios, que exactamente donde estaba el templo de Dios, donde fue construido el primer templo, escogieron ese lugar para ir a poner ahí la mezquita. ¿Cómo va a suceder? Nos preguntamos. Hay muchas cosas, pero eso no está escrito en la Biblia, pero sí hay conocimiento de ello. Usted lo encuentra, las negociaciones que están habiendo, lo que se está hablando para regresar a esa tierra, para que ese lugar se le vuelva a dar a ellos. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, pero va a suceder. Incluso se habla de que ellos, el pueblo de Dios, ya tiene todas las cosas que necesita para la construcción del templo. Y si usted busca en internet, ahí encuentra, ellos están preparándose porque ellos creen que la profecía se va a cumplir, que van a poder reedificar nuevamente el templo de Dios. Aquí Dios le da la profecía a Juan y ella ve el templo ya nuevamente edificado. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran